Lázaro Cárdenas del Río, fue un militar y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Destacó, entre otras acciones de gobierno, por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano, por la nacionalización de la industria petrolera, por haber brindado asilo político a exiliados españoles durante la Guerra Civil Española. Asimismo por haber consolidado las bases del funcionamiento del Partido Nacional Revolucionario y su proceso evolutivo, con la incorporación de las grandes centrales obreras, hacia el Partido de la Revolución Mexicana, antecedentes del Partido Revolucionario Institucional. En el plano educativo, creó el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de México. Biografía. Primeros años. Hijo de Dámaso Cárdenas Pinedo y de Felicitas del Río Amezcua, fue el tercer hijo del matrimonio y, como primer varón mayor fue el responsable de la familia. Tuvo 3 hermanas y 4 hermanos. Revolución Mexicana. En 1913 se incorporó a las fuerzas revolucionarias de Martín Castrejón, y alcanzó el grado de general a los 25 años. Primeros cargos públicos. De 1928 a 1930 fue gobernador Michoacán. Fungió como secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Pascual Ortiz Rubio y como dirigente del Partido Nacional Revolucionario. Presidente de México. El 1 de diciembre de 1934 tomó posesión como presidente de México. Sus primeros años en el gobierno quedaron marcados por el enfrentamiento con el general Plutarco Elías Calles, a quien finalmente obligó a abandonar el país en 1936 y se exilió en Estados Unidos. Para consolidar su poder, creó una serie de organismos sindicales de carácter oficioso como la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores de México, y procedió a reorganizar su partido, con el nombre de Partido de la Revolución Mexicana, modificando su estructura, de ser una federación de partidos locales y regionales, se integró con 4 grandes sectores. Asilo político de León Trotsky. Exilio de Plutarco Elías Calles. Plan sexenal. Exilio español. Nacionalización de los ferrocarriles. Intento de golpe de Estado. Fundación del Museo Nacional de Historia. Fundación del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Política económica. Al inicio de su sexenio Cárdenas tuvo mayor representación en el ámbito político, formando alianzas con diputados, senadores, presidentes municipales y jueces. Esto hizo que el general pudiera proyectar su visión política y económica sin mayor oposición. La reestructuración llevada a cabo por el presidente fue especialmente dirigida a la política económica, lo que le permitió realizar una serie de cambios en su gabinete conformado por un conjunto de personas de su confianza. La política económica cardenista se enfocó principalmente en la consolidación y desarrollo del Estado, con la finalidad de mejorar el bienestar social y priorizar los intereses nacionales, de acuerdo con el Plan Sexenal y la nueva Constitución. Entre los principales aspectos que caracterizaron esta política económica, destacan los siguientes. 1. Programa de reparto agrario que se consolidó en la creación de la reforma agraria. 2. Aumento del gasto público y déficit controlado. 3. Expropiación petrolera. 4. Política monetaria. 5. Desarrollo del sector público. Ejidos. Reforma agraria. Expropiación petrolera. Antecedentes. Decreto de la expropiación. Consecuencias. Desarrollo del sector público. Años posteriores. Se ha dicho que en la sucesión presidencial de 1940, al irse perfilando como probable ganador el principal candidato opositor Juan Andreu Almazán, Cárdenas favoreció el triunfo del candidato del PRM, Manuel Ávila Camacho, y forzó así el resultado electoral, quien debía seguir con las políticas sociales. Contrariando a Cárdenas, Ávila Camacho fundó el Partido Revolucionario Institucional, donde se agruparían sectores de la derecha política. Siendo Ávila Camacho presidente de la República,
desempeñó el cargo de secretario de Defensa hasta el año 1945. A menudo se dice que Lázaro Cárdenas fue el único presidente asociado al PNR que no se sirvió de su cargo para enriquecerse. Se retiró a una modesta vivienda cerca del lago Pátzcuaro y trabajó el resto de su vida supervisando proyectos de riego y promoviendo clínicas gratuitas y educación para los más desposeídos. Siguió comentando asuntos de política internacional y abogando por los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia en Latinoamérica. Durante los movimientos obrero de 1959 y estudiantil de 1968, el Tata Lázaro fue estrictamente vigilado por el mismo PRI y la CIA para prevención de apoyo y simpatías por los movimientos izquierdistas que se oponían al tan autoritario y represivo gobierno priista. Fue entonces invitado a Cuba por el mismo Fidel Castro en 1960, con motivo de la conmemoración de las revoluciones mexicana y cubana. También por la fundación del Instituto Lázaro Cárdenas para la investigación de la Universidad de La Habana. Fallecimiento y restos mortales. Lázaro Cárdenas murió víctima de cáncer en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970, exactamente 25 años después del deceso de su adversario político Plutarco Elías Calles. Sus restos fueron depositados en el Monumento a la Revolución, donde permanecen junto a los de Francisco I. Madero, Pancho Villa, Venustiano Carranza y el mismo Calles. Legado. En su honor, un gran número de ciudades y pueblos de México, como Lázaro Cárdenas, pequeñas comunidades y muchas calles llevan su nombre, como el eje central Lázaro Cárdenas en Ciudad de México donde hay una escultura de 10 m en su honor del artista Humberto Peraza. También en Morelia existe un obelisco conocido como el Monumento a Lázaro Cárdenas, y avenidas en Guadalajara, Monterrey y Mexicali. La avenida más extensa de la ciudad de Xalapa, Veracruz lleva su nombre. De igual manera, un campus del Instituto Politécnico Nacional, conocido también como Casco de Santo Tomás, lleva su nombre. En Cuba, una avenida y un parque de La Habana han sido nombrados en su honor. En Chile, en la ciudad de Chillán existe un auditorio con su epónimo, en recuerdo de la solidaridad de su gobierno luego del terremoto de 1939 que asoló a dicha ciudad. Belgrado, Serbia, está el Etalite Lázaro Cárdenasa. En España, tiene calles y monumentos dedicados a su memoria en Barcelona, La Coruña, Córdoba y Madrid, en reconocimiento por su trabajo al acoger refugiados del bando republicano en México tras la Guerra Civil Española. También fue galardonado con el Premio Lenin de la Paz en 1955. Asimismo en Praga, República Checa, existe un parque que lleva su nombre, en honor su amistad con el presidente T.G. Masaryk, a cuya memoria existe una avenida en la Ciudad de México con su nombre. Familia. Ancestros. Descendencia. De su matrimonio con Amalia Solórzano nacieron 3 hijos. Palmira Cárdenas Solórzano, muerta al año. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien años más adelante sería senador, gobernador de Michoacán, jefe de gobierno del Distrito Federal y candidato a la presidencia de la República en 3 ocasiones. Lázaro Cárdenas Batel, también ha incursionado en la política y estuvo a cargo de la gubernatura del estado de Michoacán en el periodo 2002 a 2008. Alicia Cárdenas Solórzano. Alicia Salazar Cárdenas. Cardenismo. El término cardenismo se usa como nombre de la corriente ideológica inaugurada por Cárdenas, también se le llama así a la etapa en la que gobernó México de 1934 a 1940, aunque algunos detractores prefieren el término cadete. La corriente política del cardenismo surge así. El ejército apoya el cardenismo y es leal a él, ya que le ha dado voz, voto y el poder presidencial que Lázaro Cárdenas llega a tener, no amenaza el poder militar, sino lo consolida, aunque a partir de Cárdenas el poder lo ostente la presidencia más que los generales. Con los trabajadores impulsó la cuestión de los derechos mediante una gran confederación de trabajadores en donde todos estuvieron unidos al Estado y el Estado se comprometió a velar por los intereses de ellos. El sector campesino y el indígena apoyan a Lázaro Cárdenas porque se les ofrece y entrega la reforma agraria.
A los empresarios les ofreció un proyecto económico viable. A la Iglesia la incluyó en su proyecto cuando Lázaro Cárdenas fue designado candidato presidencial, ya era uno de los divisionarios más importantes del ejército. Había sido un fiel subordinado de Calles, no había atacado a Ortiz Rubio, ni compartido las opiniones conservadores de Calles sobre política agraria. Desde el primer momento empezaron a surgir tensiones dentro del nuevo gobierno. Estallaron debido, en gran medida, a la ola de huelgas que se desató tras la toma de posesión de Cárdenas y a la actitud benigna que ante las mismas adoptó el presidente. Cárdenas actuó con rapidez ejerciendo el poder que le quedaba a la presidencia en tanto jefatura del ejército. Antes de que el callismo pudiera reaccionar, el maximato había llegado a su fin y se iniciaba la era cardenista. La desaparición de Calles y su grupo del escenario político logró que las aguas de la política volvieran a su cauce normal. Terminaba su tarea de eliminar a los calistas y redentos del PNR, el Congreso y las gubernaturas de los estados. Emilio Portes Gil mismo, dejó la presidencia del PNR. Cárdenas lo sustituyó con un hombre de su total confianza, Silvano Barba González. Por temor a la política obrera de Cárdenas, surgiría una corriente anticardenista dentro del ejército, la institución armada permanecería hasta el final obediente a las órdenes del presidente, y el secretario de guerra, Manuel Ávila Camacho, sería el sucesor de Cárdenas. Cuando decidió deshacerse de Calles no le quedó otro camino que fortalecer a la presidencia allegándose la fuerza de los sectores populares. La reforma no tocó solo la periferia, sino el corazón mismo de la agricultura comercial. Después del cardenismo, la agricultura mexicana no volvería a ser la misma, la gran propiedad heredada de la colonia y afianzada en el siglo XIX, fue trastocada en su médula por virtud de la reforma agraria que se impulsó desde la presidencia de la República. Cárdenas aceleró el proceso de unificación del movimiento obrero hasta llegar a la creación de la Confederación de Trabajadores de México. La CTM, organizada a principios de 1936, junto con la CNC, se convirtió en un pilar del cardenismo, aunque la base no llegó a mostrar la incondicionalidad del movimiento campesino. Los organismos obreros sostuvieron la candidatura de quien Cárdenas había designado como sucesor, el general Ávila Camacho. En torno al desarrollo económico del país, Cárdenas llegó a considerar que estaba en la posibilidad de optar entre dos alternativas para ese desarrollo: imitar la estrategia del modelo capitalista seguido por las sociedades industrializadas o intentar un camino diferente que combinara el crecimiento de la producción con el desarrollo de una comunidad más integrada y más equitativa. La utopía propiamente cardenista, consistiría en tratar de ir más allá del keynesianismo o del fascismo, sin desembocar en el modelo soviético. El deterioro repentino de la economía en 1938 fue resultado directo de la crisis petrolera. La expropiación petrolera de ese año no solo afectó a las exportaciones de combustibles sino que, arrastró tras de sí también las ventas de minerales y detuvo las inversiones del sector privado de la economía. La actividad agropecuaria y la exportación de minerales y petróleo, se vieron sometidos a una dura prueba. El país asistió a un principio de sustitución de importaciones a la vez que al uso intensivo de la capacidad instalada. La política gubernamental favoreció el aumento de su uso a cerca del 100%. El Estado asumió nuevas funciones, Estado activo, involucrado directamente en la producción y creación de infraestructura. Las regiones norte y centro del país, experimentaron los mayores crecimientos de la producción agrícola por habitante y la menor participación del ejido en el total de la superficie cultivada. La zona norte de la costa del Pacífico, tuvo el menor índice de crecimiento productivo. El ejidatario siempre contó con un financiamiento menor que el propietario privado. La baja en el valor de la producción no necesariamente significó un empeoramiento de la situación del campesino. Por el contrario, el consumo de alimentos aumentó en las zonas rurales sin que lo registrara la economía monetaria.